Ya está pasando con cuarto de secundaria. 0 alumnos con la cámara encendida. Va uno, muy bien. Va uno. Va uno. Va uno. Van dos. Muy bien, vamos a dar los resultados para el curso de álgebra multilineal. Viso tiene 20. Castro tiene 19. 18 Ferro y Navarro. 17 tiene Rodríguez, Céspedes, Vera. Y 16 tiene Crisanto, Fernández, ¿quién más? Trujillo, Estrada, y Guevara. Esa vendría a ser la nota del quiz del día de hoy. Muy bien, vamos a comenzar con nuestro tema. Ahí vamos a ver cómo están las cámaras encendidas. Veo una persona con la cámara encendida. ¡Qué roche! ¡Qué falta! No sé cómo le quieran decir a ustedes. Vergüenza debería darme a mí tener una cámara encendida, 2 cámaras encendidas. Muy bien. Vamos a comenzar. El tema de hoy es progresión aritmética 1 para el curso de álgebra, cuarto año de secundaria, profesor Néstor Esteban Matías Benavides. Ahora me dirán, profesor, pero si es progresión aritmética, ¿por qué se estudia en álgebra? Porque la progresión aritmética es un tipo de progresión, no es que pertenezca a la aritmética. Se le dice progresión aritmética porque cumple esta secuencia. Ahorita lo vamos a ver. Mira, vamos a ver acá un ejemplo motivador. Ahorrando cada día 2 soles más que el día anterior, ¿en cuánto se incrementa el ahorro al cabo de 30 días? Entonces, ¿en qué se diferencia la progresión aritmética de una sucesión aritmética? Esa es la pregunta que todos nos vamos a hacer, ¿no? ¿Una sucesión aritmética sería lo mismo que una progresión aritmética? ¿Qué creen ustedes? ¿Será lo mismo? Una progresión aritmética es igual que una progresión es igual que una sucesión aritmética. La única diferencia entre ellas dos es que en una sucesión aritmética el primer término no está definido, mientras en una progresión aritmética sí. O sea, un tipo de sucesión es la progresión aritmética. Si lo hablamos así en términos estrictos, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta cantidad de números, ¿no? Imagínate que tú ahorras primero 13 soles en un día. El siguiente día vas a ahorrar 2 soles más, 15. Tercer día ahorras 3 soles más, 17. El cuarto día ahorras 2 soles más, 19. Entonces, tú te vas dando cuenta que para obtener el siguiente número, tengo que ir aumentando de 2 en 2. Por ejemplo, como dice que cada día voy a ahorrar 2 soles más que el día anterior, entonces la razón vendría a ser 2. ¿Por qué? Porque cada día estoy ahorrando 2 soles más. Y esos 2 soles más vendría a ser una razón. ¿Sí? Vendría a ser una razón. ¿Por qué se llama la razón? Porque es una cantidad constante que va aumentando en cada caso, ¿no? Entre cada término, para poder encontrar el siguiente término siempre, tengo que tener una razón. Y en este caso la razón es 2, que son los 2 soles que va a ahorrar de más cada día. 13, 15, 17, 19, hasta 47. Correcto. Muy bien, hasta ahí todo normal. Entonces, una progresión aritmética es aquella
progresión o sucesión donde se va aumentando de manera constante un valor. En este caso una razón. Como en el ejemplo, para obtener cada uno de los términos tengo que ir aumentando de 2 en 2. Si yo quiero obtener el siguiente término, tengo que sumarle 2 y obtengo el siguiente. Quiero obtener el que viene, le sumo 2 y obtengo el que viene. Y así voy aumentando. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula general para poder hallar cualquier término en una progresión aritmética? Vendría a ser esta de acá, ¿no? Vendría a ser esta de acá. Entonces, ¿qué características debe tener una progresión aritmética? Lo que siempre tienes que tener en cuenta es lo siguiente. Si tú tienes el primer término y la razón, puedes hallar cualquier cosa. Mira lo que tienes que tener. Tienes que tener el A sub 1, que es el primer término, y la razón. Siempre. Si tú tienes el primer término y la razón, hallas cualquier cosa que te pidan en una progresión aritmética. Cualquier cosa. Entonces, esa fórmula del término general vendría a ser, el término general vendría a ser el primer término más el término menos 1 por la razón. O sea, el lugar que ocupa el término, menos 1, multiplicado por la razón. Términos equidistantes. La suma de dos términos equidistantes del término central es igual a la suma de los extremos. Si tú quieres saber cuál es el término que se encuentra equidistante a ellos, tienes que sumar los extremos y dividirlo entre la suma de dos términos equidistantes. Claro, acá solamente te dan como referencia eso, ¿no? O sea, la suma de dos términos equidistantes siempre va a dar igual que la suma de los extremos. O sea, yo puedo elegir el primero con el último, o puedo elegir el segundo con el penúltimo. Y la suma de esos, o sea, del primero con el último, va a ser igual a la suma del segundo con el penúltimo. Siempre se va a cumplir eso en una progresión aritmética. Eso es lo que te dice el término equidistante, ¿no? Si quiero hallar el término central, bueno, pues sumo el primero más el último y lo divido entre 2. Ya está. Muy bien. Acá hay algunas cositas, por ejemplo, la progresión armónica, que es... ¿Cuándo se dice que una progresión es armónica? Cuando yo, al invertir la progresión armónica, si yo invierto cada uno de los términos, entonces ese resultado que me da al invertir cada término es una progresión aritmética, es una progresión armónica. Y si yo quisiera hallar un término, ¿cómo calcularía? Si yo quiero hallar, por ejemplo, entre A, B y C, que son tres términos de una progresión armónica, y quisiera calcular yo el término central, ¿qué hago yo? Escribo 2 veces el producto de los extremos entre la suma de ellos. Muy bien. Vamos a ver acá algunas fórmulas importantes. Si yo tengo tres términos de una progresión aritmética, ojo, esa es una progresión aritmética, esa era una progresión armónica. Si queríamos hallar el término central, si yo tengo tres términos de una progresión armónica y quiero hallar el central, usen la fórmula que está acá. Y si tengo tres términos de una progresión aritmética, ¿cómo lo calculo el término central? El término central lo calculo sumando los extremos y dividiéndolo entre 2. ¿Qué más tenemos como referencia? Sumas notables, que también ya lo hemos visto en razonamiento matemático, ¿no? Toda esa fórmula de las sumas notables que son importantes para algunos tipos de problemas. Entonces, el término de progresión aritmética no es difícil. Lo que pasa es de que los nombres que se le dan a algunos elementos te pueden complicar un poco, pero en sí no lo son. Muy bien, vamos a continuar, ¿sí? Hasta ahora solamente hemos definido lo que es una progresión aritmética, que puede parecer un poco tedioso, pero en los ejemplos ustedes se van a dar cuenta que es mucho más fácil. Problema número 1. ¿Qué lugar ocupa el término 133? Ya, muy bien. Primer lugar, para poder calcular eso, solamente requiero yo dos cosas, como se los dije. Solamente requiero dos cosas.
Si tú tienes una progresión aritmética y quieres calcular cualquier cosa que te pidan, tienes que tener el primer término y la razón. ¿Cuál es el primer término de esta progresión aritmética? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el primer término? 8. 8, claro. Correcto, el 8, ¿no? ¿Y la razón? Profe, ¿cómo calculo la razón? ¿De cuánto en cuánto está aumentando? Para De obtener... 5 en 5. Exacto. Para obtener 13, estoy sumándole de 5 en 5, ¿no? Le sumo 5, obtengo 13. Le sumo 5, obtengo 18. Le sumo 5, obtengo 23 y así voy obteniendo los resultados. Entonces la razón es 5. Y con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque si yo quiero hallar el término del lugar 133, tengo que usar esta fórmula. A sub 1, o sea, el término A sub n vendría a ser A sub 1 por n menos 1 por r. Ya está. Esa fórmula vamos a usar. Entonces, pero falta algo. N. Me están diciendo qué lugar ocupa el término 133. Entonces, N va a valer 133. Porque ese te dan como dato en el problema. Los otros lo hemos descubierto. Muy bien, vamos allá. Como N vale 133, vamos a reemplazar A sub 133. Sería A sub 1, ¿cuánto vale? Gracias. 8 más. N vale ¿cuánto? 133 menos 1. N vale 133 menos 1. Multiplicada por la razón que es 5. Muy bien, vamos muchachos. 133 menos 1, ¿cuánto es? 132. 132 por 5. ¿Quién me dice cuánto es el resultado? 660. 660. Claro, se le saca la mitad y se le agrega 0, ¿no? 660. Muy bien. Y si sumo, ¿cuál sería mi término? 133. ¿Quién me dice? 660 ¿eh? 8. 8. Y ya está. Ya tengo mi término 133. Entonces, cuando te piden cualquier problema de progresión aritmética, lo que requieres tú es el primer término y la razón. Lo otro te lo van a dar. Entonces, como se dieron cuenta, no es difícil hacer progresión aritmética. No lo es. Muy bien, antes de continuar, ¿alguna pregunta sobre la solución? Ninguna, profesor. Por ahora no hay preguntas. Por ahora no hay preguntas. Vamos al siguiente. Número 2. ¿Cuántos términos tiene la progresión aritmética, bla, 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 cuyo término central es 75? 79, perdón, 79. Ya, profe, ¿y si te dan eso, qué haces? Bien, profe, pero no necesitas el primero ni la razón. Sí lo necesitas el primero y la razón. Ya, muy bien. Primer lugar, tengo el término A sub 1, el primero. ¿Cuál es el primer término? ¿Cuál es el primer término? 7. 7. Muy bien. ¿Cuál es la razón? Más 3 más 3. ¿De 3 en 3? La razón es 3, ¿no? Más 3, más 3, más 3. Bueno, tengo todo, entonces debería hallar todo. Claro, está bien, deberíamos hallar todo. Pero si te piden a ti hallar el término
cuántos términos tiene la progresión si te dan el término central. O sea, acá te cambiaron las reglas del juego ya. Te están dando el término central, o sea, el A sub C, y ese vale 79. O sea, pero tendría que saber cuántos términos tiene. Tendría que saber cuántos términos tiene. Por eso que deberíamos saber en este caso el último. En este caso deberíamos saber, porque yo no sé qué lugar ocupa, y eso es lo que yo tengo que averiguar. ¿Qué lugar es el que va a ocupar? Justamente el último término, ¿no? Muy bien. En otras palabras, lo que te están pidiendo a ti ayer es n. ¿Cuántos términos tiene la progresión aritmética? Entonces, te dan como dato inicial, te dicen de que el término central es 79. Muy bien. El término central vendría a ser el primer término más el último término, o sea, el A sub n sobre 2. Esa formulita de acá es la que vamos a utilizar. El término central, bueno, lo hemos puesto en las fórmulas. El término central de una progresión aritmética es el primero más el último sobre 2. Ya está. Esa formulita es la que vamos a usar. Entonces, vamos a reemplazar los valores. Muy bien. El término central, ¿cuánto es? 79. Es igual al A sub 1, que es 7, más A sub n sobre 2. Si el 2 pasa a multiplicar, ¿cuánto me daría el resultado? 79 por 2, ¿cuánto es? 158 es igual a 7 más A sub n. Con lo cual, ¿no? Con lo cual, ¿cuánto vale? Si el 7 pasa a restar, ¿cuánto vale A sub n? 151. El A sub n vale 151. Ya. Y en ese caso sí es necesario. En ese caso sí es necesario porque me cambiaron la regla de juego, me dan el término central. Y si me dan el término central, entonces sí tengo que calcular obligatoriamente el último. Listo, ¿y ahora qué usamos? Muy bien, ya usamos la parte A, fórmula de término central. Ahora, ¿qué vamos a usar? La fórmula del lugar késimo, que es esta de acá. Que es la fórmula, la madre nodriza de todas las fórmulas. Es la más importante en progresión aritmética, esta de acá. El término del lugar n vendría a ser el A sub 1 más n menos 1 por la razón. ¿Cuánto vale el primer término? Muy bien. El A sub n vale 151. El primer término es 7, muy bien, por n menos 1, porque todavía no estoy calculando n, multiplicado por la razón. Si el 7 pasa a restar, ¿cuánto me daría ese resultado? A ver, si 7 pasa a restar a 151, ¿cuánto me daría eso? 144, muy bien. 144, esto es igual n menos 1 por 3. Ahora, el 3 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. ¿Cuánto saldría esa división? 144 entre 3. 48, muy bien. Y el 1 que está restando pasa al otro lado a sumar. Finalmente, ¿cuánto me da n? 49. 49.
49. Listo. Y ya está la respuesta a ese ejercicio. Muy bien, lo que hicimos es, bueno, tengo el primer término y la razón. Profe, ¿debería ir todo? Claro, pero te están dando el término central. Como te están pidiendo a ti el número de términos, yo requiero el último término. No lo tengo el último término en este caso. No lo tengo. Pero me dan el término central. Entonces, como me están dando el término central, voy a hacer a sub 1 más a sub n sobre 2. Hemos usado la fórmula del término central. ¿Qué significa el término central? La suma del primero más el último sobre 2. Hemos reemplazado los valores y obtuvimos que el último término, o sea, el a sub n, vale 151. Vale 151. Después de eso, usando la fórmula del término general, a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por r. A sub n vale 151, el a sub 1 vale 7, y lo tenemos acá como dato. N menos 1 es lo que vamos a calcular, y la razón que es 3. Y operando obtuvimos que n vale 49. Muy bien, ¿hay alguna pregunta sobre la solución? Antes de continuar. Ninguna, profesor. Ya, muy bien. Entonces, es así como se hacen las progresiones aritméticas. Y ahora viene justamente otra teoría que también es importante: medios aritméticos o diferenciales. Ahorita vamos a ponerlo eso acá. ¿Sí? Lo que pasa es que en álgebra hacer progresión aritmética no significa solamente calcular término central, último término, no. En álgebra ya tienes que ir un poco más allá de lo evidente, ¿no? Y es justamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ir un poquito más allá de lo evidente. ¿Listo? Y eso lo vamos a hacer volviendo de nuestro receso. ¿Sí? Volvemos entre 15 minutos, no se preocupen, ese tema tiene 2 semanas. Se está haciendo lento para que ustedes lo puedan entender. No es difícil, pero tienes que conocer bien lo que tienes que hacer, especialmente en la última parte. Listo, volvemos dentro de 15 minutos para continuar con nuestra clase. ¿Sí?